Perdón, chicos, que quería pararlo y me agarró un ataque de tos. Decíamos que, y lo corté en lugar de ponerlo en pausa. Decíamos entonces que si tenemos un efluente que sea muy alcalino, vamos a utilizar reactivos ácidos para poder disminuir ese pH. Puede ser ácido sulfúrico como reactivo, o si ese efluente es ácido pero no es tan fuerte, para subir el pH. Para bajar el pH estamos hablando de efluentes alcalinos. O bien, si no es tan fuerte esa alcalinidad, podemos disminuirla utilizando dióxido de carbono. Bien, esto sería respecto de algunos tratamientos químicos. Vamos a mencionar ahora algunos tratamientos que son biológicos. En los tratamientos biológicos, lo que hacemos es disminuir la carga orgánica del contaminante, ya sea en condiciones de oxígeno presente o aeróbicas, y en este caso hay una serie de tratamientos que para disminuir esa carga contaminante trabajan microorganismos que necesitan oxígeno para poder realizar esta degradación de la carga orgánica. Entonces, dentro de los tratamientos están las lagunas aireadas, las lagunas de estabilización, los sistemas de barros activados, lechos percoladores, zanjas de oxidación o discos biológicos rotativos. Vamos a ver algunos ahora. Y también este proceso lo pueden hacer en condiciones de ausencia de oxígeno o condiciones anaeróbicas. Un tratamiento biológico busca siempre disminuir la carga orgánica contaminante, carga orgánica específicamente, y estabilizar la materia orgánica. La carga orgánica se caracteriza por lo general por un elevado contenido de, entre otras cosas, de nitrógeno y de fósforo. Y buscamos también con este tratamiento remover algunos contaminantes específicos y lograr entonces que la carga contaminante disminuye y pueda ser eliminado a un curso de agua superficial. Una carga orgánica elevada lo que hace es consumir el oxígeno en un curso de agua o en un río, y al consumir el oxígeno le quita el oxígeno que puede necesitar el resto de los microorganismos, de los organismos vivos de ese curso de agua donde se está volcando el efluente, le quita el oxígeno que necesita para poder realizar sus procesos. Entonces podemos encontrar con un efluente con elevada carga orgánica, se elimina un río, podemos encontrar, por ejemplo, mortandad de peces. ¿Por qué? Porque el efluente consumió tanto el oxígeno del agua que los peces no tuvieron oxígeno para subsistir. También el contenido de nitrógeno y de fósforo resulta un problema en un efluente orgánico porque genera una gran cantidad o promueve la formación de una gran cantidad de algas. Y las algas, además de ser consumidoras de oxígenos, terminan siendo un problema porque evitan, por ejemplo, el ingreso de el sol a las capas más inferiores del curso de agua, además de que consumen oxígeno y bueno, terminan sacando de ese equilibrio normal que tiene un curso de agua. Para realizar entonces estas operaciones, los microorganismos pueden trabajar a diferentes temperaturas. De acuerdo a ello se denominan psicrófilos, mesófilos o termófilos. Los microorganismos se denominan de esa forma y conforme a eso, el tipo de microorganismo que se utilice es el nombre del tratamiento. Decimos que vamos a realizar un tratamiento mesofílico porque los microorganismos que usamos trabajan en un rango entre 20 y 50, o psicrófilos y trabajan entre menos 10 y 30, este es el menos común, y o termofílico cuando trabaja de 35 a 75, por ejemplo. En un tratamiento biológico aeróbico, acá tenemos el proceso, se requiere la alimentación, que es el agua con elevado contenido de carga orgánica. Se requiere una inyección de aire que a veces es tomada según el tratamiento del aire de la atmósfera directamente o a veces se inyecta específicamente, todo depende del tratamiento, enseguida vamos a ver las diferencias. Como resultado de este proceso, la materia orgánica se degrada, se transforma en dióxido de carbono y otros volátiles como el sulfuro de hidrógeno, por ejemplo. Se elimina el efluente con menos carga contaminante y gran parte de la carga orgánica se transforma en lodo. Podríamos decir que prácticamente más de un 50% se transforma en lodo. O un 50%, fíjense específicamente.
Con DQO estamos refiriéndonos a la demanda química de oxígeno. Es una forma de medir, la DQO es un análisis y es una forma de medir y conocer el contenido de carga orgánica que tiene un efluente. Entonces, por eso, en vez de colocar aquí carga orgánica, se pone DQO, porque los diferentes efluentes que tienen carga orgánica, nosotros podemos decir tiene tanto de DQO y sabemos cuál es ese contenido. En presencia de oxígeno se va a degradar. Parte entonces de esta carga orgánica va a pasar a ser lodos, un 50%, yo recién les decía más de un 50% y les puedo decir que en muchos casos es más de un 50%, y una parte se transforma en calor y se elimina como calor. Un sistema de tratamiento también que utiliza que se caracteriza porque es aeróbico pueden ser las lagunas facultativas. Las lagunas, en general, cuando mencionamos lagunas, podemos hablar tanto de tratamientos anaeróbicos como aeróbicos. En particular, las lagunas facultativas son lagunas que tienen poca profundidad, como máximo 1 metro o poco más de 1 metro. Entonces, el oxígeno en este sistema de lagunas viene del aire ambiente. Por eso hablamos de lagunas facultativas. Facultativas se denominan porque los microorganismos que realizan así la tarea de remoción de la carga orgánica se llaman facultativos porque pueden vivir en condiciones de oxígeno, pero también si les falta algo de oxígeno pueden adaptarse. Por eso se denominan lagunas facultativas. Está indicando el tipo de microorganismos que van a vivir allí, además de los rangos de temperatura que ya mencionamos anteriormente. Recién dijimos que con DQO se mide, o demanda química de oxígeno, se mide la carga contaminante. También se puede medir con la DBO, que es la demanda biológica de oxígeno. La diferencia entre uno y otro son los reactivos que se utiliza y sus valores no coinciden entre sí. Va a depender de la calidad del efluente, el valor de uno que de otro, pero ambos miden con carga orgánica. Yo no quiero entrar en detalle de cuán fino es un análisis respecto del otro porque no estamos en una clase de química, pero nos alcanza a decir que es un buen análisis para poder determinar la cantidad de carga orgánica de un efluente. Las lagunas facultativas pueden, fíjense, remover con una buena eficiencia los patógenos. Son sistemas de construcción, operación y mantenimiento sencillo. ¿Por qué? Porque básicamente son excavaciones debidamente impermeabilizadas donde ingresa un efluente que tiene con carga orgánica, que tiene cierto tiempo de residencia y luego ese efluente, en ese tiempo de residencia, trabajan los microorganismos que degradan la carga orgánica y luego ese efluente es eliminado con una menor carga contaminante respecto de la que ingresó. Tiene ciertos niveles de eficiencia, por eso al principio decíamos, dependerá de los niveles de exigencia de hueco que tengamos, si es viable para nosotros instalar en una laguna facultativa. ¿Qué características también tiene? Que son instalaciones de grandes dimensiones, necesito mucho terreno para poder tener una laguna. Y allí decíamos al principio también que hay que analizar entonces la disponibilidad de terreno para instalar un sistema de tratamiento. Sus costos de instalación y operación son reducidos, así es porque no requiere gran tecnología, como decíamos es una excavación impermeabilizada, necesitará un sistema de bombeo para hacer circular el efluente específicamente y como tareas de operación de personal que lo opere son muy sencillas. A lo sumo, mira, fíjense, yo mencionaba recién un sistema de bombeo. A veces pueden prescindirse de estos sistemas, todo depende de cómo y hacer que el efluente circule por gravedad, por ejemplo. Entonces los requerimientos energéticos son nulos. Tiene una satisfactoria resistencia a las variaciones de carga. Debido a que el efluente está almacenado con cierto tiempo de residencia, puede ser entonces que ingrese un efluente con una carga contaminante que no sea constante, que por momentos sea más alta y por momentos menor. Con tal, esa laguna termina haciendo también las veces de una ecualización, homogeneizando la carga contaminante del efluente para poder realizar el tratamiento. Se generan barros que su limpieza tiene periodos prolongados de tiempo. ¿Qué desventajas tiene? Que se requiere mucho terreno, que si los niveles de exigencia de la normativa para volcar el efluente a un curso de agua es muy restrictivo, con la laguna facultativa no se va a alcanzar esos valores restrictivos, o sea, va a bajar la carga orgánica, pero en muchos casos no puede llegar a las exigencias de la normativa y requiere otro tipo de tratamiento u otro sistema o una laguna más. Y como son tan sencillas de operar, a veces terminan siendo descuidadas.
Ese es un problema. Puede generar problemas de algas, como mencionábamos al principio. Puede variar dependiendo de las condiciones atmosféricas, si llueve mucho o no, eso puede un poco sacar de estabilidad o generar una gran cantidad de fluente que se desborde la laguna, eso requiere un cuidado y pueden llegar a generarse insectos justamente porque las instalaciones terminan, en muchos casos es tan sencillo que terminan a veces descuidándose. ¿Por qué? Porque no requiere un personal permanente que las esté atendiendo. Acá tenemos un esquema de una laguna facultativa, fíjense, tenemos un sistema de rejas donde se eliminan los sólidos de gran tamaño, luego un desarenador donde se eliminan algunos restos sólidos, luego acá creo que hay un medidor de caudal y viene la laguna facultativa, acá abajo están representados los barros y acá tenemos el cuerpo de agua receptor. Similar a las lagunas, pero cuando no trabaja en condiciones de oxígeno presente, la laguna se denomina anaeróbica. La diferencia, fíjense, son las dimensiones. La laguna facultativa es bastante extensa y poco profunda, mientras que la aeróbica puede ser que tenga una superficie menor, pero es mucho más profunda. Por eso es anaeróbica. ¿Por qué? Porque los microorganismos toman el oxígeno de acá de la superficie y al ser tan profunda hay muchos microorganismos que no pueden tomar oxígeno de la superficie, pero son microorganismos específicos que trabajan en condiciones de ausencia de oxígeno, por eso, o de anaerobiosis, por eso se llama anaeróbica. Pueden entonces instalarse sistemas de lagunas, no solamente una sola laguna facultativa, sino una laguna, por ejemplo, primero una anaeróbica y luego una facultativa para terminar de alcanzar los niveles de vuelco y que se envíen al cuerpo de agua receptor. También puede ser, hablando de lagunas, que las lagunas sean aireadas mecánicamente. Acá tenemos entonces un esquema de lagunas y esto que se ve acá con los circulitos blancos son los aireadores. En este caso es un sistema de lagunas que trabaja bajo el mismo principio, que son microorganismos los que degradan la carga orgánica. Siempre estamos hablando de tratamientos biológicos ahora. Degradan la carga orgánica, los microorganismos requieren oxígeno, por eso se colocan aireadores y es una solución cuando las superficies son pequeñas y hay una elevada carga contaminante. Entonces, los aireadores terminan solucionando el problema de la pequeña superficie porque introducen el oxígeno que les estaría brindando una laguna de superficie bastante más extensa. ¿Qué desventaja tiene una laguna aireada artificialmente? Que requiere una atención permanente de los equipos de aireación y tiene un costo permanente de consumo de energía eléctrica por el funcionamiento justamente de los aireadores. Es decir, que es un costo importante de operación. Otro sistema que también trabaja en condiciones de aerobiosis es el sistema de barros activados. Por lo general se tiene, fíjense, un tratamiento de sedimentación. En muchos casos puede ser que sea el sedimentador de la primera etapa. Dijimos que se depositan partículas de acuerdo al tamaño y no importa qué carga contaminante tenga, entonces se van a depositar sólidos que tengan carga orgánica de gran tamaño, se forman barros que luego son a veces secados, a veces son dispuestos en un relleno sanitario, todo va a depender de las características de esos barros. Se hace entonces este pretratamiento de sedimentación, este es un esquema de un sistema de barros activado, e ingresan los microorganismos a un tanque o cámara de aireación, donde el efluente se encuentra en una superficie mucho menor y es aireado con microorganismos que requieren oxígeno justamente para poder realizar esa tarea de degradación. Una vez que el efluente sale, es almacenado y parte se elimina finalmente al curso de agua y parte es recirculado al proceso de degradación. Y se hace una purga donde también se generan ciertos barros. Un tratamiento de barros activados, y bueno, se generan una gran cantidad de barros que deben ser removidas. ¿Qué tiene este tratamiento de bueno? Que elimina muy bien la carga orgánica, que puede remover los valores de nitrógeno y de fósforo, que como es aireado en una cámara no requiere gran cantidad de superficie, es confiable en lo que se refiere a eficiencia, porque disminuye bastante bien la carga orgánica, y como es un tratamiento más bien cerrado y hay una alimentación permanente de aire,
hay pocos problemas de olores. Los problemas de olores por lo general se presentan en tratamientos que tienen ausencia de oxígeno, un olor como a podrido próximo a las instalaciones de tratamiento, que es una desventaja de los sistemas que degradan carga orgánica que se realizan en ausencia de oxígeno. ¿Qué desventajas? Que son tratamientos costosos tanto en la instalación como en la operación. Requiere la operación de un personal que sea especializado, capacitado específicamente para tratar este tipo de instalaciones y requiere una operación permanente. A la vez que al tener que alimentarse de forma permanente de oxígeno, consume energía, tiene un elevado índice de mecanización. Entonces, todo esto es una desventaja y va a depender, como decíamos, qué características y qué posibilidades tengo yo en la empresa y si tengo un enfrente con carga orgánica, si puedo cubrirlas o no. Y es un tratamiento muy sensible a descargas tóxicas, o sea, los barros activados, los barros que contienen los microorganismos que hacen la degradación de la materia orgánica, por ejemplo, son muy sensibles a metales pesados. Entonces, si es viable que el efluente a veces venga con metales pesados y quizás no es conveniente instalar un sistema de este tipo. Bueno, finalmente los barros que se eliminan tienen que también ser tratados y atendidos y puede haber, bueno, problemas por la operación de los de motores de los que producen la aireación. Un lecho percolador es un tratamiento en el cual hay lo que se conoce justamente como lecho, es un gran volumen, fíjense que esto es como una pileta, que tiene un gran volumen de un material que se denomina de relleno, que puede ser un relleno industrial y específico. Algunos los van a conocer cuando ustedes cursen operaciones industriales. Algunos se denominan anillos Rashim, tienen formas características, o bien un lecho de gravas, ¿sí? O sea, de piedra. Sobre este lecho, fíjense que estos chorros que se ven, tenemos acá un brazo distribuidor que va como regando el lecho y sobre el lecho se forma una pequeña película donde están los microorganismos que hacen esa degradación de materia orgánica. En eso consiste el lecho percolador, es un tratamiento aeróbico. Es muy eficiente en el caso de la remoción de DBO, no requiere grandes superficies y bueno, trabaja como de forma similar a los barros activados. Y puede llegar a haber problemas de olores, sí, puede llegar a tener problemas de malos olores. Hablamos de lechos percoladores de baja carga o de alta carga, dependiendo de la carga contaminante. En los de alta carga hay algunas dependencias con la temperatura, se generan barros que deben ser tratados, hay una elevada pérdida de carga, o sea, el bombeo del efluente es representativo debido a que el efluente circula a través de un lecho específico. Entonces, a la vez me termina generando costos de funcionamiento en lo que se refiere a requerimientos energéticos, entre otras desventajas de este sistema. En los tratamientos anaeróbicos, la alimentación con carga orgánica ingresa, se produce la degradación anaeróbica del efluente, sale el efluente tratado y lo que se produce como gases es metano y dióxido de carbono, pero principalmente metano, y esto es lo que se conoce como biogás, que hoy por hoy escuchamos hablar mucho del biogás. Bueno, es el resultado de la degradación anaeróbica de un efluente que tiene elevada carga contaminante y se producen lodos. Acá dice lodos en exceso, pero es en mucha menor proporción que los lodos de un sistema de tratamientos aeróbicos. Como para que tengan una idea, fíjense de la carga orgánica que tiene un efluente determinado, el 90% se transforma en biogás en proporción y solo un 10% en lodos. Entonces el tema de los lodos o el problema que pueden llegar a generar los lodos provenientes de un sistema de tratamiento de materia orgánica es bastante menor. A la vez que se genera metano, se generan otros gases, como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno, que sale mezclado con el metano, no sale metano puro, sale algo de dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y mayoritariamente sale metano. El sulfuro de hidrógeno tiene un problema con los olores y también produce algunos deterioros en las instalaciones.
en las que pueda llegar a encontrarse, por lo tanto es necesario eliminarlo. Pero bueno, acá hay una potencialidad de aprovechamiento energético porque la gran mayor composición, la parte mayoritaria que se produce de esta degradación es metano. ¿Qué se puede tratar? Residuos sólidos, o sea, barros, residuos semisólidos, residuos sólidos, perdón, residuos como los residuos orgánicos de los domicilios, semisólidos como barros y algunos efluentes líquidos como los industriales o los domésticos, que sería un efluente cloacal, un efluente doméstico. Y un efluente industrial, y bueno, puede tener carga orgánica, pero puede tener diferentes orígenes. Por ejemplo, que sea de una industria de alimentos, de una planta de faenado de animales, entre otros. Pero por lo general los efluentes de industrias alimenticias son los que tienen carga orgánica elevada. Para un tratamiento anaeróbico, lo conveniente es que sea un poquito o levemente alcalino el efluente, que la carga orgánica sea elevada, que, bueno, que el rango de temperaturas a trabajar sea mayor a 20 grados centígrados y que el efluente tenga un bajo contenido de grasas o de sólidos preferentemente. Y bajo el principio que nos explica este pequeño esquema de tener cierta carga orgánica, en ausencia de oxígeno, trabajan los microorganismos. Obvio que estos microorganismos se introducen al efluente en un principio cuando el sistema de tratamiento comienza a funcionar y a partir de allí se van reproduciendo solos, ¿no? El lograr que estos microorganismos encuentren ese equilibrio de degradación en cualquier instalación, ya sea aeróbica o anaeróbica, requiere un periodo. Pero una vez que ya los microorganismos comenzaron a desarrollarse, ya el sistema se va manteniendo en la mayoría de los casos en forma automática, porque los microorganismos se van solos reproduciendo. Hay algunos sistemas que son más sensibles desde este punto de vista, como recién mencionamos, los barros activados. ¿Por qué? Porque pueden llegar a introducir alguna materia tóxica que saque de ese equilibrio los microorganismos que están degradando la carga orgánica. Entonces, como ejemplo de este sistema de tratamiento, bajo el principio de la anaerobiosis, podemos tener lo que se denomina un filtro anaeróbico. Fíjense que es una torre de relleno donde se ingresa en la parte inferior el efluente líquido que es impulsado mediante una bomba y circula a través del relleno. Acá hay un ejemplo de relleno de anillos Raschig. Y se produce dentro de este relleno entonces la degradación, se forma el metano que es recolectado por aquí arriba como biogás y el efluente sale tratado. Los rellenos pueden ser rellenos plásticos o de otros materiales, o metálicos o de cerámicos. Tienen que tener cierto nivel de porosidad el relleno. Eso lo van a estudiar cuando vean operaciones industriales, van a estudiar algo de torres de relleno y cómo se mide la porosidad, porque bajo el principio de una torre de relleno pueden funcionar diferentes opciones de tratamiento. Requieren superficies específicas para lograr esta tarea de degradación y del íntimo contacto entre el líquido que asciende y el relleno, porque sobre la superficie del relleno se encuentran los microorganismos que están degradando. Y bueno, cierta velocidad del líquido que puede variar, esto es un parámetro de diseño, que puede llegar a tener hasta 0,10 metros por hora. Ese es un parámetro de diseño y depende de las condiciones de operación. Tiene buenas respuestas frente a variaciones de concentraciones en la alimentación del efluente. Se puede llegar a poner en marcha y alcanzar ese óptimo de funcionamiento en forma rápida. No utiliza mucha superficie y se soporta bastante bien las variaciones de carga orgánica o la presencia de tóxicos. Como desventaja, el material de relleno es costoso. El contacto entre los microorganismos, o que se denomina también sustrato, con el efluente es limitado. Si hay algún sólido que no fue eliminado antes, puede llegar a obstruir y a dificultar la circulación del efluente dentro de esa torre de relleno. Bueno, se utiliza, dice, con líquidos, tiene un uso limitado a líquidos residuales con baja concentración de sólido suspendido. O sea, si tiene mucho sólido suspendido no es un tratamiento conveniente. ¿Cuáles son sus condiciones ideales? Un contenido de alcalinidad real, eso ya lo mencionamos al principio. Y una temperatura de funcionamiento de 20 grados centígrados. Entonces, como ejemplo de tratamiento
de condiciones anaeróbicas y puede haber diferentes alternativas de anaerobiosis. Una laguna, como la que mencionamos que en el esquema al principio, también va a trabajar en condiciones de anaerobiosis sin requerimientos de energía eléctrica, simplemente va a ser una excavación de mayor profundidad que una laguna facultativa. Y aquí tenemos los tratamientos comparados entre sí, en este caso en lo que se refiere a superficie y a eficiencia. Algunos hemos descrito, no todos. Describimos los lechos percoladores, los barros activados. El UASB es un reactor de flujo ascendente que trabaja en condiciones anaeróbicas. Las lagunas, fíjense, las aireadas son las que tenían la aireación mecánica. Las anaeróbicas, las que eran suficientemente profundas y que no tenían ningún tipo de agregado de oxígeno y que eran más profundas respecto de las facultativas, que eran más grandes de extensión y menos profundas, y las aerobias, que son menos profundas que las facultativas. Fíjense, acá hay un requerimiento y este parámetro está medido considerando que se utilizan este tipo de tratamientos para tratar efluentes domiciliarios, es decir, generados en una población. Por eso menciona la superficie en función de la cantidad de habitantes de la población, como para que ustedes puedan dimensionar los requerimientos. De todos modos nos sirve para comparar. Fíjense, una laguna aerobia o una facultativa requiere por habitante 20 metros cuadrados aproximadamente para degradar esa carga orgánica que en muchos casos es bastante más baja que la que puede llegar a tener un efluente industrial. En comparación, por ejemplo, con un lecho percolador o un barro activado que requiere una superficie de 1 o 0,7 metros cuadrados. Fíjense entonces, como para poder comparar las grandes variaciones que hay de requerimientos de superficie entre un tratamiento y otro. Y lo mismo que decíamos de la eficiencia de remoción de las DBO. Los barros activados decíamos que eran muy eficientes. Fíjense que el DBO degrada entre un 80 y un 99% y una DQ entre 65 y 90. Y las lagunas, las anaerobias, fíjense, degradan entre un 50 y un 65 y entre un 20 y 40. Entonces, bueno, va a depender de los requerimientos de las normas qué tratamiento elegimos. También dijimos que va a depender de, vamos a tener costos de instalación. Acá en esta comparativa analiza movimientos de tierra. Fíjense que en lo que se refiere a los barros activados es una instalación que es sobre superficie, entonces no requiere grandes movimientos de tierra. En cambio, las lagunas sí, porque son excavaciones específicamente. Pero en lo que se refiere a la obra civil, los barros activados es complicado y es bien específico cómo deben ser las instalaciones, mientras que en las lagunas, como son simplemente excavaciones, no es muy complicada la obra civil para su instalación. Y los equipos, por ejemplo, de un barros activados es bastante complicado de operar, mientras que, como dijimos, las lagunas son muy sencillas. Así que todo es el resultado de un balance y un equilibrio en estos diferentes factores que condicionan un tratamiento. Esto nosotros estamos razonando para los tratamientos biológicos, pero es viable para todo tipo de tratamiento en general. ¿Cómo funcionan? Fíjense que los barros activados son complicados. Hago las comparaciones más extremas, digamos, el barro activado es complicado, mientras que las lagunas son muy sencillas de operación. ¿Qué cantidad de personal requieren? Los barros activados requieren mucha cantidad de personal, mientras que las lagunas poca. El control en un sistema de barros activados es mucho, en cambio en las lagunas es poco. Y la frecuencia de control también es frecuente, mientras que en las lagunas es poco frecuente. ¿Qué ventaja entonces tienen los barros activados? Su alta eficiencia en la operación, sus bajos requerimientos de superficie. Entonces, allí está ese balance que hay que hacer cuando uno resuelve utilizar un tratamiento. Otros tratamientos que son, pasándose a otros tratamientos que son menos comunes, mencionamos, por ejemplo, el proceso de ósmosis inversa. En el proceso de ósmosis, un solvente pasa de su lugar de menos concentración a un lugar de mayor concentración de menos concentración de soluto a un lugar de mayor concentración de soluto, de forma tal o hasta que se equilibren las concentraciones a través de una membrana semipermeable. Ese es el proceso normal de ósmosis, que alguna vez estudiaron en química. En un proceso de ósmosis inversa se busca que se aplicar una presión para que se produzca el pasaje del solvente desde el lugar
donde hay mayor concentración de soluto a donde hay menor concentración de soluto, de forma tal de obtener un efluente con mayor, en este caso, retener los contenidos, por ejemplo, de sales que pueda llegar a haber en ese efluente. Otro proceso es un proceso de carbón en polvo activado. Son procesos bastante menos comunes. El carbón activado puede utilizarse para eliminar olores, en muchos casos también se utiliza para eliminar algo de restos de pesticidas en un agua. Es un tratamiento muy específico. Puede, por ejemplo, agregarse el carbón activado al efluente y luego hacer pasar ese efluente a través de una membrana y sobre la membrana quedaría retenido el carbón con el contaminante y el efluente pasa, el agua pasa límpida. Y queda para que ustedes puedan ir viendo, según el tipo de establecimiento industrial, los diferentes tratamientos que se realizan o que pueden realizarse y qué cargas contaminantes tienen los efluentes. Un efluente de una fábrica de aceites y jabones va a tener valores de problemas de pH, contenidos de sulfuro, de sólidos sedimentables, o sea, sólidos que pueden depositarse mediante un tratamiento de sedimentación. Bueno, otras sustancias que se denominan solubles en éter etílico son sustancias específicas, lo mismo acá, las reactivas al azul de ortotoluidina. Estos son análisis que se realizan sobre el efluente. Tiene DBO, o sea, carga orgánica. Entonces, primero, en un efluente hay que hacer el análisis de sus contenidos, a partir de allí se define el tratamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos allí de aguas, de aceites y jabones, de industrias alimenticias, como por ejemplo las conservas de carne, toda la carga contaminante que puede llegar a tener y los tratamientos que requiere, un desbaste, un tratamiento de reja, una floculación, una flotación, un tratamiento biológico, aeróbico y una desinfección. Todos estos tratamientos ya los hemos estudiado, ¿sí? Y estos tratamientos se colocan en una secuencia. El efluente va a pasar primero por la etapa de desbaste, luego una coagulación, floculación, luego la flotación, luego el tratamiento biológico. Es una secuencia de pasos de este efluente. Fíjense, seguimos con las alimenticias. Siempre decíamos que las alimenticias tienen elevado contenido de DBO, por lo tanto requieren siempre un tratamiento biológico. Fíjense acá, por ejemplo, se hace un tamizado para obtener sólidos, una neutralización por los valores de pH, luego un tratamiento biológico y acá, bueno, se agrega en este caso nitrógeno, o sea, un tratamiento más específico. Pueden ser también, bueno, seguimos con las alimenticias, industrias lácteas, los tratamientos que se requieren. Industrias del cemento, que tiene el efluente, restos de carbonatos de calcio, sólidos, fíjense que la mayoría son sólidos acá, sílice, alúmina, hierro, sólidos sedimentables y pH. Entonces, piedra caliza, sílice, alúmina, hierro pueden eliminarse por decantación y el pH por neutralización. Se generan entonces gran cantidad de barros. Y acá una industria textil o de fibras de lana, bueno, acá están lo que tiene el efluente. Restos de algodón y de fibra, pH bastante básicos, también otros efluentes con pH ácidos. Fíjense que el algodón elimina un efluente alcalino, la lana un efluente ácido, carga orgánica de BO de QO, sólidos sedimentables son los que se eliminan por sedimentación, sólidos suspendidos los que requieren coagulación, floculación, y acá hay otros contaminantes más específicos, color, temperatura, grasas, cromo más 6, que deben eliminarse. Acá fíjense que si es un tamizado, se compensa el caudal y la calidad del caudal también. Esto sería una homogeneización, ¿sí? O ecualización que habíamos dicho para poder eliminar las variaciones de carga de un efluente. Luego se enfría el efluente, fíjense, se neutraliza, se hace una flotación, una coagulación, floculación, todos tratamientos que ya hemos mencionado. Viene el tratamiento biológico y en particular, fíjense, el de carbón activado para disminuir el color. Bien, con esto y algunos ejemplos hemos terminado con lo que se refiere a aguas. Ahora vamos a explicar brevemente el trabajo práctico.